quiero dar la bienvenida a Crosspoint Español. Si nos visita hoy por primera o segunda vez, qué privilegio es tenerle con nosotros. Mi nombre es Miguel Medina, soy el pastor titular aquí. Como les había dicho, les doy las gracias por acompañarnos en esta mañana y gracias a los que están en sintonía a través de Facebook Live. Como les acabo de decir, mi privilegio y mi deber como pastor es conocerle. Y yo creo que todos sabemos que hay diferentes niveles de conocerse. Por ejemplo, está la manera en que uno conoce a los compañeros de trabajo cuando uno lleva, qué sé yo, un mes trabajando con ellos. Los conoces lo suficiente, no es para tanto. Pero también está la manera en la cual uno conoce a sus mejores amigos. En la manera en que un marido y mujer se conocen, como Carmen me conoce a mí, como yo conozco a Carly, que nos conocemos desde el primer grado. Eso es una manera diferente de conocernos. Y la diferencia principal está en el tiempo. La cantidad de tiempo que usted conoce a esa persona, porque con todo ese tiempo que uno tiene juntos, pues uno pues tiene la oportunidad de recopilar mucha información. Por eso yo le doy muchas gracias a Carly todos los días, porque él, a través de la vida entera que me ha estado conociendo, ha estado recopilando mucha información sobre mí, y él es discreto en cuanto a ella. Gracias, Carly. Pero imagínense, pasamos la escuela superior juntos. Pues, ¿qué sucede? La información que uno recopila en cuanto a la gente que conoce tiene que ver con dos áreas: cómo es la persona y cómo no es la persona. Es igual de importante que uno sepa lo que distingue y define a la persona como lo que no lo distingue. Por ejemplo, si Carmen dice, el hombre que yo amo es un hombre talentoso, pues a mí eso no me preocupa, porque en la cabeza mía yo soy súper talentoso, así que yo no me preocupo. Pero si mi esposa dice, el hombre que yo amo es súper talentoso jugando golf, pues ahí yo me preocupo, porque yo no juego golf. Nosotros necesitamos aclarar y definir con la misma precisión cuál es nuestra relación con la ley de Dios. ¿Cuál es nuestra relación con la ley de Dios? Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Por si alguien llegó aquí por accidente, somos cristianos. Nosotros creemos en la existencia de un Dios que creó todo el universo. De la nada, Él habló y todo vino a ser. Amén. También creemos que ese Dios ha revelado cómo es su carácter a través de la ley que Él nos ha dado en su palabra, a través de sus mandamientos, a través de las reglas, por usar esa palabra. Pero hay que preguntarse, cuando nosotros vemos lo que Dios exige en su palabra, para que podamos tener una relación con Él, cuando vemos los requisitos de Él, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Muchos en la iglesia a través de los siglos dicen con mucha confianza, pues que la ley de Dios fue revelada en la Biblia para que vivamos una vida correcta. La ley está en la Biblia para que nosotros vivamos correctamente. Yo les pregunto, ¿fue ese el propósito de Dios al revelarnos su ley? Que nosotros sepamos cómo vivir. ¿Fue para que nosotros pudiéramos vivir vidas de moralidad? Porque si el propósito de ser cristiano es ser una persona moral, el primer estudiante de universidad con 3 meses de humanidades que usted se encuentre, lo va a convencer de que usted está perdiendo el tiempo en la iglesia. ¿Me están siguiendo? Si el propósito de la ley de Dios es vivir en moralidad, el primer estudiante de universidad con 3 meses de humanidades que usted se encuentre, lo va a convencer de que usted está perdiendo el tiempo en la iglesia, porque para ser una persona moral y una persona con principios, no hay que ser cristiano. Para ser una persona ética, la religión no es necesaria. De hecho, para encontrar ese argumento no hay que irse tan lejos. Uno abre su cuenta en las redes sociales y uno encuentra todo tipo de publicaciones de parte de personas que se creen que son los primeros en la historia en refutar el cristianismo y están repitiendo la misma babosidad, me perdonan. A ver, no necesito ninguna religión, yo tengo conciencia. Existen cristianos buenos y cristianos malos, musulmanes buenos, musulmanes malos. Gente que vive sin religión y son éticas, así como otros que no son éticos. Tus creencias no te hacen mejor o peor persona, tus acciones sí.
a pesar de un mensaje que yo creo que es banal, a pesar de la banalidad de este mensaje, esto sí nos obliga a hacernos una pregunta. Si hay personas que creen en religiones falsas, una vez más, somos cristianos aquí. Si hay personas que siguen religiones falsas, el judaísmo moderno, el islam, el hinduismo, el budismo, el shinto, si hay personas que ni siquiera son religiosos y viven una vida más ética y más disciplinada que muchos cristianos, porque créame, es una realidad. Entonces, ¿por qué Dios nos dio la ley? Gracias por preguntar. Para encontrar la respuesta vamos a buscar en Gálatas 3. Para quien nos visita, quizá ve al frente de usted una Biblia. Si no tiene una, ese es nuestro regalo para usted, para que pueda seguir junto con nosotros. Hoy estamos continuando con nuestra serie en el libro que el apóstol Pablo le escribe a las iglesias en Galacia, el libro de los Gálatas. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Y entender este libro es importante, porque este libro cubre un tema clave para toda la humanidad. Y la pregunta es, ¿en base a qué yo puedo tener una relación con Dios? ¿En qué yo puedo basar el tener una relación con Dios? Bueno, como ustedes saben, Pablo fundaba iglesias en Asia Menor, él funda las iglesias en Galacia. Pablo le enseña a los Gálatas que la relación con Dios es un regalo para pecadores que no se lo merecen. Sin embargo, una vez Pablo levanta a los líderes locales y sale a otras regiones en Asia Menor a levantar otras iglesias, sale Pablo y pisándole la cola llegan un grupo de cristianos de origen judío. Este libro en otras versiones los llama judaizantes. Y estos judaizantes quieren imponer su concepto cultural de la moralidad a personas que no eran judías. Ellos empiezan a decir a los Gálatas que Pablo les había predicado un mensaje incompleto y que la gracia de Dios para ellos era solamente la entrada al cristianismo, pero que para perfeccionar su relación con Dios, ellos iban a tener que añadir la disciplina de observar la ley judía. Empezaron por Jesús, pero ellos iban a tener que terminar observando el judaísmo, observando los festivales judíos, observando la limpieza ceremonial judía, comiendo kosher, y todos los varones iban a tener que circuncidar. Y les decían que Pablo les estaba predicando un evangelio incompleto y truncado porque no se los quería echar en contra. Total, Pablo no era un apóstol de verdad, le decían. Pues Pablo dedica esta carta y les escribe en respuesta a esa situación que ellos están pasando. Les quiere hacer claro que la salvación es completamente un regalo de Dios y que ellos no podían ceder a la presión de este grupo, no importa cuánta autoridad este grupo decía tener, ni quiénes ellos decían que los habían mandado. Pero bueno, antes de leer el pasaje de hoy, oran conmigo para que el Señor me ayude a exponer este pasaje correctamente. Señor, no importa cuánto yo me haya preparado, yo no puedo predicar este pasaje efectivamente si tu Espíritu no me bautiza primero. Así que yo te ruego que tu Espíritu me bautice una vez más, Señor, y que me dé dones, que me ayude a amar a este pueblo aquí reunido. Y que buscando el amor, Señor, tú me ayudes a hablar con elocuencia y de acuerdo a la necesidad. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás presto para bendecir la predicación de tu palabra. Y tú prometes, Señor, fortalecerme con tu diestra de justicia. Por eso ahora, Señor, actúa en fe y yo te doy las gracias desde ahora porque tu palabra nunca vuelve atrás vacía, sino que cumple aquello para lo cual la has enviado. Amén. Nuestra confianza, Señor, no está en nuestras habilidades, nuestra confianza está en nuestro representante Jesús. Y es en su nombre que oramos. Amén. Bueno, cuando leamos el pasaje de hoy, yo tuve que luchar ferozmente para poder sacar la exégesis del pasaje de hoy. A mí me estuvo, hay pasajes que se dejan interpretar fácil y hay pasajes que pelean contigo hasta lo último. Este peleó conmigo hasta lo último. Así que
vamos a tener que hacer un esfuerzo para concentrarnos y seguir, pero no importa lo complicado que se ponga, lo que nos plantea Gálatas 3 es sencillo. Nos plantea que diagnosticar no es lo mismo que curar. Sencillo. Diagnosticar no es lo mismo que curar. Esta idea principal que les estoy planteando pues les va a hacer más sentido al final del segmento de la predicación, pero por ahora, como resumen de lo que hemos cubierto hasta ahora en los primeros 2 capítulos del libro, Pablo dedica los 2 primeros capítulos a establecer su autoridad como apóstol. Un apóstol de igual importancia y de igual estatus que los otros 12 apóstoles. Y de hecho, los otros 12 apóstoles reconocían esa autoridad de Pablo. Y también dedica esos primeros 2 capítulos a decir que la única manera de recibir nuestra reconciliación con Dios es como un regalo. No como algo que pudiéramos comprar, no como algo que pudiéramos merecer, sino como un regalo de parte de Dios. Y no hay ninguna otra manera de ser salvo. No hay ninguna otra alternativa, no hay otro evangelio. No importa quién lo diga, aunque se te aparezca un ángel y te diga que nuestra relación con Dios viene a través de observar la ley judía. La palabra de Dios dice que tal persona, literalmente en el griego, se ha echado una maldición encima. Eso es lo que quiere decir anatema. Quizás ahora nosotros no estamos tan pendientes a cumplir el judaísmo. Quizás cuando nosotros pensamos en seguir la ley de Dios, no estamos pendientes a seguir el judaísmo, pero en nuestros corazones nosotros siempre buscamos definir lo que es la obediencia, lo que es la moralidad, de una manera diferente. ¿Por qué? Porque lo queremos definir de una manera que sea fácil de alcanzar para nosotros. Como yo les dije la semana pasada, yo me crié en la iglesia. Para mí estar aquí un domingo en la mañana es fácil. Así que mi tentación puede ser definir la moralidad dentro de lo que es fidelidad a la iglesia, ¿verdad? Y entonces miro por encima del hombro a la gente que se queda viendo el mundial, ¿verdad? Pero por supuesto pues, es porque es fácil para mí. Ahora, para la persona que no se cría en la iglesia, muchas veces ellos redefinen la moralidad. Quizás no participan en la iglesia, pero están envueltos en algún tipo de caridad o de activismo social. En ambos casos el efecto es el mismo. Nosotros calmamos nuestras conciencias a través de nuestros logros. ¿Me están siguiendo? Ya sea de una manera religiosa o sea de una manera irreligiosa, el resultado es el mismo. Calmamos nuestras conciencias a través de nuestros esfuerzos y de nuestros logros. Pero ya sea que tú definas la moralidad de una manera religiosa o irreligiosa, Pablo afirma que cuando confiamos en nosotros mismos, en vez de confiar en la gracia de Dios que nos salva, nosotros estamos rechazando nuestra única esperanza de salvación. Si estás rechazando la gracia de Dios y estás confiando en tu habilidad para obedecer al Señor, estás rechazando tu única esperanza de salvación. Y como dice, en efecto, estamos haciendo nula la gracia de Dios. Pero lo primero que Pablo nos plantea en el capítulo 3 es que la moralidad no nos reconcilia con Dios. La moralidad no nos reconcilia con Dios. Ser una persona moral, ser una persona que hace cosas buenas, eso no te reconcilia con Dios. Y es por eso que Pablo empieza este capítulo usando un lenguaje fuerte. Oh, Gálatas insensatos, tan fino que lo pone la versión de la Biblia de las Américas. Me puse a ver el original griego y es más cerca de la palabra estúpido. Ustedes me lo pueden confirmar, ¿verdad? Pero es más cerca de la palabra estúpido. Pero pues, como la versión de la Biblia de las Américas es más elegante, vamos a tener un poquito de clase aquí. Oh, Gálatas necios, ¿quién los ha fascinado? ¿Quién los ha encantado? ¿Quién los ha embrujado? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Empezó bien intenso. Pablo les habla con ese tono porque él ya les había presentado el evangelio con claridad.
Era como si ellos mismos hubiesen presenciado la crucifixión de Jesús. Ahora, otra manera de explicar este verso es que Pablo les está diciendo, bueno, ustedes no se dan cuenta del problema que tienen. Ustedes se creen que ustedes pueden resolver su problema por sus propios pantalones. Ustedes se creen que esto no es... No, el problema es horrible. El problema es el hecho de que nuestro pecado nos separa del amor de Dios. Es un problema grande. La solución está completamente fuera de tu alcance. Nosotros no podemos enmendar nuestra relación con Dios porque nosotros no podemos obedecer con la perfección que Dios exige. Es imposible. No, yo no me meto en peleas. ¿Qué hay en tu corazón cuando te hacen el corte en la I-4? Sí. Jesús llama a eso ser un asesino. Ninguno de nosotros podemos obedecer con la perfección que Dios exige. Por eso el problema que tenemos solo puede ser solucionado a través de un método que sea completamente sobrenatural. Fuera de nosotros. Pablo les habla con ese tono porque ellos no entienden que Jesús, ellos no lo podían resolver, tenía que venir Dios mismo desde afuera. Jesús, el hombre perfecto, tenía que representarnos y tenía que recibir el castigo que merecemos. El Cristo crucificado es nuestra única esperanza de reconciliación con Dios. Ya yo les había dicho eso. Por si no se acuerdan, el Cristo crucificado es nuestra única esperanza de reconciliación con el Señor. Y considerar cualquier otra opción implica que alguien nos está engatusando y nos está engañando. Y nos está encantando. La mentira que ellos estaban creyendo de que tú comienzas la relación con Dios por misericordia, pero entonces esa misericordia no hace falta para llegar al final. Tú llegas al final a través de tus propios esfuerzos. Él quiere confrontar esa mentira y por eso Él les pregunta en el verso 2. Bueno, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Para que podamos entender, convertirse en creyente y recibir el Espíritu son la misma cosa, porque si Dios no te equipa con su Espíritu, no lo vas a recibir. Una cosa no pasa sin la otra. Y ellos sabían que la respuesta era obvia. El Espíritu de Dios que ahora vivía en sus corazones había llegado porque ellos creyeron en el mensaje. Nadie se lo ganó. De igual manera, yo le quiero preguntar a ustedes aquí, ¿cuántos de ustedes empezaron su relación con Dios porque se lo ganaron? ¿A cuántos de ustedes se les apareció el Señor y les dijo, mira, yo te estaba observando toda tu vida? Quiero decirte que estás haciendo tremendo trabajo. Que tú vives de una manera tan y tan perfecta que te voy a entregar este certificado de salvación. Buen trabajo, no peques porque me lo tienes que dar de vuelta. ¿A cuántos de ustedes les pasó así? Gracias. Suena bastante necio, ¿verdad? Es por eso que Pablo usa esa palabra y usa ese tono con los Gálatas. Y él continúa en el verso 3. Tan insensatos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Tenemos que entender lo que quiere decir Pablo aquí con el término la carne. Eso no significa el cuerpo literalmente. Aquí la carne se refiere a nuestra identidad antes que Dios nos salvara. La carne es ese yo autónomo que ama a su independencia más que a Dios. Romanos 8:7 nos dice de esa carne. La carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo. Esa es la carne. El pastor John Piper lo pone de esta manera. La carne está tan enamorada de su poder personal de autodeterminación que no se somete ni puede someterse a la autoridad absoluta de Dios. Pero como les dije al principio, ese yo autónomo que se revela en contra de Dios se puede expresar de maneras distintas. Se puede expresar de maneras irreligiosas y se puede expresar también de manera religiosa. La carne se puede expresar religiosamente. ¿Sabían eso?
La carne se puede expresar religiosamente. Puede vivir en rebeldía en contra de las leyes de Dios, pero también puede vivir en contra de aceptar la salvación como un regalo de Dios, buscando ganársela por su desempeño. Eso es vivir en la carne. Abandonar la oferta de la salvación por gracia y buscarla por mis esfuerzos. Eso es vivir en la carne. De alguna manera nosotros creemos que una vida de obras no es tan pecaminosa como una vida rechazando la ley del Señor. El Señor ve los dos caminos como dos precipicios a los lados por los cuales te puedes caer igual y por los cuales te puedes perder igual. A eso es lo que se refiere Pablo con terminar por la carne. Él les pregunta, si ustedes empezaron su relación con Dios a través del regalo de gracia que Él les dio, ¿van a terminar ahora tratando de ganársela? Si comenzaron como un regalo, ahora se lo van a tratar de ganar. Porque si esa es su intención, ustedes deben saber que todo el sufrimiento que han pasado, pues ha sido para nada. Verso 4. Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Toda la persecución que los primeros cristianos han pasado a manos de los judíos, pues no haría ningún sentido. Si al final tenían que obedecer el judaísmo también. Pero gracias al Señor, que el sufrimiento del creyente nunca es sin sentido. Nunca es sin sentido. Pero Pablo le quiere comunicar a los Gálatas que avanzar en la vida cristiana está igual de fuera de nuestro alcance que comenzarla. Necesitamos la ayuda de Dios para comenzar y necesitamos la ayuda de Dios para continuar. Amén. Siempre dependemos de la gracia de Dios. Es como si a mí me apuntaran en una clase de cálculo diferencial. Yo no sé si ustedes conocen mi aptitud académica. Yo no sé si ustedes conocen mis habilidades. La matemática no es una de ellas. Todavía el jurado está decidiendo si yo pasé el álgebra de universidad. Eso todavía está en... Nadie me apuntaría en una clase de cálculo por mis propios méritos. Pero imagínense si alguien me apunta en esa clase. Yo no tengo nada que estar haciendo en esa clase, pero me apuntan en esa clase y digo, bueno, pues ahora yo voy a tratar de pasarla por mis méritos. ¿Quiénes de ustedes saben que eso sería imposible? Carmen lo sabe. Yo les digo, si alguien me hace el favor de apuntarme en una clase de cálculo, también yo voy a necesitar el favor de que me ayude a pasarla. El verso 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es una pregunta retórica que nos asegura que cuando nosotros vemos milagros a nuestro alrededor, tanto los milagros espectaculares de sanidad, como también los milagros de conversión, los milagros de crecimiento, los milagros de santificación, nada de eso viene porque nos hemos ganado, sino por gracia de Dios. De esa misma manera, la relación que Dios forma con nosotros por su propia iniciativa y a través de su poder, necesita ese mismo poder que la comenzó para llegar hasta el final. ¿Cuántos de ustedes saben Filipenses 1:6? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Siempre dependemos del Señor completamente. Tenemos que saber que Dios siempre se va a llevar el crédito, tanto por nuestra salvación al final, como por el progreso espiritual que vamos a hacer a lo largo de nuestras vidas. Amén. Y sí, la santificación sí sucede a través de nuestra cooperación. La justificación, la salvación es obra del Señor y obra de su gracia. Pero en la santificación tenemos que cooperar. Pero el motor de esa santificación sigue siendo la gracia. El mismo libro, Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Tanto la salvación como la santificación, a último análisis, es una obra de gracia del Señor. Así que vamos a entender que tanto el principio como la consumación de nuestra salvación, todo ocurre por iniciativa de Dios. La moralidad no nos reconcilia con Dios y de hecho la moralidad nunca nos reconcilió con Dios. Tenemos que aclarar eso porque nosotros tendemos a creer que la salvación por gracia solo nos aplica a nosotros después de Jesucristo. A veces nosotros arrastramos ese error y que de alguna manera los del Antiguo Testamento se ganaron la salvación por sus méritos. Pero gente, de Adán en adelante, todos hemos nacido bajo la misma naturaleza pecadora. Eso empezó en Adán. Todos los que han sido salvos han recibido esa salvación gracias a la misericordia del Señor. Tanto usted como David, tanto usted como Elías. Todos los que han sido salvos de una manera inmerecida a través de la gracia del Señor. Por eso Pablo en el verso 6 lo que hace es citar el libro de Génesis. Él les dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. El creerle a Dios le es contado como justicia. Esto es el libro de Génesis. Amén. Moisés y su ley llegaron alrededor del año 1500 antes de Jesucristo, alrededor de eso. Pero Abraham vino primero que el judaísmo. Abraham llegó como unos 400 años antes de la ley de Moisés. Él dice, no se dejen engañar cuando les digan que un descendiente de Abraham solo puede ser alguien que practique el judaísmo. Abraham existió antes del judaísmo. El verso 7, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hijos de Abraham, eso es una manera poética de referirse al pueblo de Dios. Pablo afirma que ser parte de este grupo no se decide por raza, no se decide por cultura, no se decide por origen étnico, no se decide por someterse al judaísmo, sino que es un regalo de fe. Y esta realidad no es algo que Dios improvisó a última hora, sino que siempre fue su intención, desde el principio. Verso 8. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. O sea, todas las veces en el libro de Génesis que Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, creo que es por lo menos 3 veces. Lo que Dios quiere decir es que no importa tu raza, no importa tu nacionalidad, no importa tu cultura, no importa, la bendición de Dios está para los que siguen el ejemplo de la fe de Abraham. Es por eso que el verso 9 nos dice, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Pero entonces cuando seguimos al verso 10, eso nos muestra que lo que hay para los que quieren llevarse el crédito por ganarse el favor de Dios, dice, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, y ahora cita de Deuteronomio 27, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Tú quieres ganarte el favor del Señor a través de obedecer la ley? ¿Sabes que te toca obedecerlo entonces todo? Todo. ¿Has considerado la ley? ¿Tú quieres ganarte la salvación? Te toca obedecer todo por fuera y por dentro, de buena gana también. Por eso, como nos dice el verso 11, nadie es justificado ante Dios. El que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, y cita Levítico 18 aquí, el que las hace vivirá por ellas. Es por eso que nosotros tenemos que rechazar categóricamente cualquier noción de que nuestra relación con Dios dependa de nosotros poder cumplir mandamientos y reglas culturales. Tenemos que rechazar eso categóricamente.
Cuando vengan donde ti sugiriendo que tu relación de Dios depende de la ropa que usas, del dinero que das en la ofrenda, de que si guardas el sábado como un día sagrado, de que si solo cantas salmos durante la adoración, de que cantes canciones de Hillsong, de que no cantes canciones de Hillsong, de que te vistas formalmente los domingos. Creer que nuestra relación con Dios depende de eso es ponerse bajo la maldición de la ley. Estoy siendo específico. Creer que nuestra relación con Dios depende de eso es ponerse bajo la maldición de la ley. Porque entonces nos va a tocar obedecer la ley en su totalidad y yo soy el primero que no puedo. Pero ¿sabe qué? Déjeme hablarle sobre la única persona que nos puede salvar de ese dilema. Vamos a seguir al verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante las obras. No dice eso, ¿verdad? Para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. O sea que la manera en la cual se restaura nuestra relación con Dios es a través de un intercambio. Un intercambio que sucede. Yo no sé cuántos de ustedes han oído 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo, Jesús, el que no conoció pecado, el Hijo perfecto del Señor. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. A Jesús se le imputa la culpa de tus pecados, pagándolos en la cruz. Y a nosotros se nos imputa la vida perfecta que Jesús vivió en la tierra. Y Dios entonces nos recompensa como si nosotros personalmente hubiéramos vivido esa vida perfecta. Y para que ese intercambio se nos aplique, para que ese intercambio se nos acredite, Dios solo pide que lo creamos. Ya. En buen puertorriqueño, más nada. ¿Sabe qué? Es por eso que nosotros cantamos apasionadamente y proclamamos la gracia de Dios en esta iglesia. Porque la necesidad más desesperada que tiene toda la raza humana está resuelta en su totalidad a través de este regalo inmerecido de parte de Dios. Es tan sorprendente y es tan increíble que nosotros no lo queremos aceptar tal y como Dios nos lo ofrece. Es tan bueno, estamos tan acostumbrados a que nos quieren hacer un bait and switch, a que nos quieran engañar, estamos tan acostumbrados a que la gente nos quiera agarrar, que el Señor nos hace esa oferta libre de salvación a través de la gracia. No, tiene que haber algo ahí, hay algo que yo tengo que hacer para ganármelo. Pero como el texto de hoy nos ha demostrado, número 1, la moralidad no nos reconcilia con Dios. Y número 2, la moralidad nunca nos reconcilió con Dios. Y número 3, la moralidad no existe para reconciliarnos con Dios. Ese no es el propósito. Así que por fin llegamos a la pregunta que se supone que nos estemos haciendo. Si seguir la ley de Dios no nos salva, entonces, ¿para qué Dios nos dio su ley? La ley, la cual el salmista exalta a lo largo del Salmo 119. ¿Cuánto amo tu ley? ¿Cuánto me deleita tu ley? Si la ley no nos salva, entonces ¿para qué Dios nos la dio? Bueno, el primer problema que nos muestra Pablo es que si para Dios salvarnos, Él exigiera que viviéramos una vida recta, una vida moral, eso quiere decir que Dios es injusto porque un Dios que primero le da a Abraham la oportunidad para que la fe lo justifique, ahora estaría cambiándonos las reglas del juego a mitad de juego. ¿Me siguen? Si el Señor exigiera que la salvación fuera a través de las obras, Dios sería injusto porque ya Dios ha justificado a un grupo a través de la gracia.
y entonces ahora sí de momento los requisitos cambian, nos están cambiando las reglas del juego a mitad de juego. Eso es lo que Pablo dice en los versos 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde que Abraham, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Pablo nos está afirmando aquí con claridad que la intención de Dios siempre ha sido salvar a su pueblo como un gesto de gracia inmerecida. Esa siempre fue su intención. Siempre. Y eso nos hace preguntarnos, ahí está el verso 19, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Quédese conmigo. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. La ley de Dios tiene dos usos principales. Uso número 1, mostrarnos que Dios es puro, santo y perfecto. Nos muestra el carácter del Señor. Nos muestra que Él es diferente a nosotros, que nosotros somos caídos y Él es perfecto. Número 2, nos muestra cuán corto nos quedamos de esa medida y cuán imposible es aspirar a ese tipo de perfección en nuestras vidas. La ley de Dios muestra el carácter de Dios, su santidad, y muestra cuán corto nos quedamos. Amén. Su santidad y nuestro pecado, eso es lo que hace la ley. El verso 20 continúa. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Como les dije, la ley moral de Dios nos deja saber el carácter de Dios, nos deja saber nuestra necesidad de salvación, pero Pablo nos dice que esa ley, aunque es un espejo para nuestros corazones, aunque nosotros nos podemos mirar en contra de la ley como si fuera un espejo y darnos cuenta de cómo nos quedamos cortos, esa ley no tiene el poder para salvarnos. Nos deja saber cuál es nuestra condición, no puede hacer nada para salvarnos. Nuestra iglesia pertenece a una red de iglesias llamada Acts 29 y el presidente se llama Matt Chandler. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el testimonio de él. En el año 2010, él fue diagnosticado con un tumor cerebral maligno. Estaba en su casa y de momento perdió el conocimiento y despertó en el hospital. Despertó en el hospital ya en el proceso de hacerle todas las pruebas y de hacerle diagnósticos. El Señor lo sanó. Y ahora y él es el presidente de nuestra red de iglesia. El Señor lo está usando de una manera increíblemente poderosa. Él cuenta sobre cuando él tuvo que ser diagnosticado a través de lo que en buen español se llama un MRI. El nombre fancy en español es imagen por resonancia magnética. Gracias, Wikipedia. Imagen por resonancia magnética. Pues que él cuenta que el MRI fue efectivo para diagnosticar el tumor del cerebro, pero que eso no fue lo que lo curó, sino que el Señor lo sanó a través del tratamiento que recibió. De esa misma manera, como les dije al principio, los estándares morales de Dios diagnostican nuestra condición humana, nos dejan saber que nos quedamos bien cortos de la perfección del Señor, pero no curan esa condición. Diagnosticar no es lo mismo que curar.
La ley de Dios diagnostica, pero nosotros recibimos la cura a nuestra condición terminal a través de la fe en nuestro Salvador. Gracias. Esa es la cura. Verso 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada en el futuro. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Esa palabra significa que la ley ha venido a ser nuestro tutor, nuestro instructor, nuestro niñero, para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la ley. No. Por la fe. Vamos a ser verianos. La ley nos lleva, nos conduce a Jesucristo para que seamos salvos por la fe. La ley moral nos enseña sobre Dios pues en un nivel básico, pero el conocimiento avanzado de Dios viene a través de recibir el regalo de la salvación a través de la fe. Amén. Porque nosotros nunca vamos a podernos ganar el favor de Dios a través de nuestro desempeño. Y como único podemos experimentar el favor de Dios es a través de confiar que solo Jesús nos hace aceptables ante Dios. Amén. Por eso Pablo nos dice en el verso 25, ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo ese niñero. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí está la fórmula, la palabra del Señor. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y es por eso que el regalo de la salvación no está basado en el estatus, no está basado en la nacionalidad, no está basado en tu género. Nos dice el verso 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Esa promesa de que Dios es quien inició nuestra reconciliación, esa promesa de que Dios es quien nos sostiene a través de nuestra vida, y esa promesa de que Dios es el que nos va a llevar hasta el final, esa es la promesa que estoy tratando de presentarles en esta mañana. En el comentario Gálatas para ti, el pastor Tim Keller escribe lo siguiente: la salvación significa mucho más que solo el perdón. No solo se nos limpia el récord, también somos perfectos a los ojos de Dios. Y permanecemos perfectos a los ojos de Dios. No comenzamos confiando en Cristo y entonces continuamos a través del esfuerzo humano como si tuviéramos que ganarnos las bendiciones continuas. Como dice el verso 1, eso es necio. Continuamos de la misma manera que comenzamos, con nuestros corazones siendo derretidos y moldeados, conociendo y confiando en el Cristo crucificado. Nunca superaremos el Evangelio, nunca podríamos superar el Evangelio y nunca va a ser necesario. Amén. Por eso, no importa si no te has identificado como seguidor de Jesús todavía o si has sido un creyente desde tu niñez, esta mañana yo quiero hacer un llamado a que pongas a un lado todas tus aspiraciones de ganarte el favor de Dios. Y te invito a que en tu corazón te acerques a Él por fe en lo que Él ya hizo por ti en la cruz. Amén. Porque Romanos 4:5 nos dice que al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Gracias. El equipo de adoración puede pasar.